Dice el versículo 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hermanos, es bastante interesante que Pedro, después de hablar de que el juicio, ¿verdad?, de Dios viene sobre las personas que ocupan un lugar que Dios no los ha aprobado ni los ha mandado, como ser maestros, ser profetas, ser personas que hablan la palabra de Dios. Dice aquí la Escritura que para ellos, dice, hay gran condenación. Y una de las maneras ahora, o lo que habla del versículo 10 en adelante, son las actitudes de estas personas que muchas veces por su capacidad que ellos tienen de hablar bonito. Y yo no sabía que de estas cosas, de poder tener, dar para mi Señor, para que Dios me dé en abundancia. Y yo no sabía que cómo es posible que la santidad del gozo venga en una risa y empiece a morirme yo de risa ahí. Estoy lleno del poder del Espíritu de Dios, porque el Dios es gozo, y la gente se empieza a embelezar tanto en cosas que les están ofreciendo, que pierden de vista las acciones de los maestros, de los profetas, de los líderes, de los que enseñan la palabra de Dios. Y Pedro dice aquí en este versículo, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. En otras palabras, estas personas no solamente en su forma de ser falsos para con las personas deben de ser analizados, sino dice mayormente aquellos que siguiendo la carne son bien, en otras palabras, de acuerdo a la palabra de Dios en Pedro, son personas. ¿Qué tipo de personas? Muy carnales, ¿sí? O sea, son demasiado carnales. Los ves en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de mirar, en su forma de actuar. Son demasiado carnales. O sea, dices tú, algo está bien, pero algo está demasiado mal en este personaje. Algo no está correcto. Dice la palabra de Dios, dice mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. La palabra concupiscencia es en deseos malignos e inmundicias, ¿verdad? En otras palabras, cuando hablamos de inmundicia, hablamos de impurezas, de corrupción. Y algo más tienen de característica: desprecian el señorío. Cuando hablamos de señorío, hablamos de quien tiene mando, de quien tiene poder. En este caso es directamente Dios. Pero hay una característica en estas personas: a ellos no les gusta estar sujetos a nadie. Ellos se sienten tan capaces que ellos son los que llevan la sartén por el mango. Ellos llevan la orquesta, ellos manejan todo. Nadie está sobre ellos. Hay una característica también, y no es que Pedro aquí no está hablando de nadie en especial. O sea, Pedro aquí no se está dirigiendo a alguien especial. Él no da ningún nombre, porque por ejemplo vemos en una porción de la Biblia que a alguien habla de Mileto. Hay un nombre,
Emilio y Fileto, algo así. Hay unos personajes que son reconocidos como personas que están metiendo problemas en la iglesia. En este caso Pedro no está hablando de nadie en especial. Él está hablando de las características que deberían las personas analizar de los falsos maestros, de los falsos personajes que dicen veniendo a hablar en nombre de Dios. Y dijimos, muchos muy carnales, en concupiscencia, ¿verdad? Que dijimos deseos malignos, inmundicias. Y otra característica, desprecian el señorío. Vuelvo a repetirlo, no que tengan todas estas a la juntas ahí, pero si una de ellas está en estas personas, algo está mal en esta persona. Amén. Porque algo importante en cualquier siervo de Dios que se llame siervo del Señor, tiene que aprender a ser el primero que es sujeto. ¿Entendemos esto, hermanos? Porque yo no puedo enseñar a las personas sujeción ni respeto cuando yo mismo desprecio el respeto y la sujeción a alguien o ya sea a mi congregación, a mi grupo religioso, a mis pastores. O sea, yo tengo que darle, ¿cómo se dice? Responderle a alguien, que alguien vea sobre mi vida y yo le debo responder a alguien, pues cualquier cuestionamiento, cualquier acción en mi vida. ¿Me explico en esto, hermanos? Y las personas cuando se salen y dicen, no, yo voy a hacer mi iglesia, hacen su iglesia, hacen su grupito, ¿y a quién le da cuentas? A nadie. Nadie está sobre él. Él está sobre todos, él dirige todo. Eso no es correcto. Un siervo del Señor debe amar, debe respetar y valorar el señorío. Directamente de Dios, para empezar, pero también de los líderes que están sobre él. Comentarios. Por ejemplo, esas personas, pastor, ¿cómo las ve nuestro Señor Jesucristo al utilizar su nombre en vano? Para lo que vimos aquí en segunda de Pedro, dice que ellos están expuestos a que Dios los va a castigar porque ya están en la mira del Señor. Y como los ve Dios en cuanto a nosotros y todas las otras gentes, es lo mismo como los ve en el libro de, no sé si es de Deuteronomios o en Éxodo, cuando dice Dios, parece que es Éxodo, donde dice Dios que al buen profeta se le va a reconocer cuando el profeta diga las cosas y se cumplan. Pero al falso profeta se le va a reconocer cuando diga las cosas y no se cumplan. Amén. Pero hay algo que la gente pasa por alto, que esa misma cita también más adelante dice que si el profeta dice algo y se cumplen las cosas, pero lo que profetiza es para alejar a las gentes de Dios, dice ese profeta, aunque se cumpla lo que dijo, es un profeta falso y no lo deberéis seguir, que para tentaros, no, para probaros, perdón, no tentaros, para probaros os lo ha puesto Dios. Amén. Así que en cuanto a Dios, ese es digno de juicio, de justicia, de juicio y castigo. Al hacer juicio hay castigo. Y en cuanto a nosotros, para probarnos Dios, ¿qué tanto nosotros valoramos su palabra? ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que nosotros sabemos la palabra de Dios, o si no, deberíamos de saberla, y que cuando oímos a alguien, por más que éste haga milagros y haga cosas que supuestamente se vean poderosas, pero que sus acciones, lo que está aquí hablando Pedro, porque estamos hablando aquí de personajes que van en nombre de Dios, pero sus acciones son totalmente contrarias, dice que ellos son, como en otras palabras, dice el Antiguo Testamento, son una prueba para nosotros, a ver qué tanto está firme nuestra fe en Dios. Pero sí nos puede confundir, ¿no, pastor? Oh, claro que sí. Porque todo lo que
hablando acerca de esa profecía, lo que está profetizando, Todo está- va a ser el nombre de Dios lo que lo va a hablar. Sí, se va a Y cumplir. nosotros como cristianos, eso es lo que nos enfocamos en la palabra de Dios. Y si Él está hablando en la palabra de Dios, puede ser que sí nos haga, no tanto decir, bueno, es que el pastor o el maestro que está enfrente de mí es digno de que yo lo admire, porque no tenemos que basar en eso. En esa forma nos pueden confundir, que pueden hablar en nombre de Dios, y ahí es donde uno entra al querer seguir a esa persona. ¿Qué haría usted? Para no caer en sus garras. Yo me basaría en la palabra de Dios, pero esa es la cuestión, de que muchos utilizarían la palabra de Dios. Y ahí es donde a uno lo harían, a uno tal vez tomar un paso equivocado. Tal vez. Porque nosotros estaríamos basándonos a lo que dice la palabra de Dios, y conforme lo que él va a explicar, conforme la palabra de Dios. Pero en realidad su mente, su intención es está retorcida. Tiene otra idea esa persona para hacernos dudar de nuestra fe. Creo que ahí es donde entra el malo, lo que es Satanás. Y ahí es donde nos quedamos, yo creo que nos quedaremos con ¿qué pasó? Nosotros la intención como cristianos creo que sería seguir lo que es la palabra de Dios. Amén. Eso es. Aquí es donde es importante aprender la palabra de Dios. Pero aprenderla para hacerla, esa es la diferencia que va a ser, o eso va a hacer mucha diferencia en nosotros cuando aprendemos para hacer la palabra de Dios. Porque valoramos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que sí parece que sí es un profeta de Dios, ¿verdad? Uno que viene en nombre de Dios, parece que sí es un maestro de Dios, pero sus acciones son totalmente, como dice Pedro aquí, como lo enseña Pedro, son diferentes a lo que debe de tener un siervo de Dios. Son más carnales, son más de concupiscencia, de inmundicia, de desprecio del señorío. Nosotros debemos de estar pendientes de todas esas cosas. Por eso es que nosotros somos enseñados en la palabra de Dios a servirle a Él, pero a servirle con sabiduría, con entendimiento. O sea, y el problema está que muchas veces cuando dicen en el Antiguo Testamento que para probar os permite el Señor, es precisamente porque Dios le interesa que nosotros estemos conscientes de que le servimos a Dios por la manera correcta. Entonces, cuando vienen aquellas personas, yo muy carnal, y vienen aquellos líderes a enseñarme a mí que, pues, no se preocupe, hermano, usted, Dios, su carnalidad no es muy importante, Dios va a cambiar su vida, pero por lo pronto, pues mire, ándale, dele y colabórele con la obra y aporte y haga esto y lo otro. Entonces, yo debo de saber que ese líder simplemente no es el correcto. ¿Por qué? Porque una cosa es que él me entienda a mí mi situación y que me ayude a mí a cambiar, y otra cosa es que me dé como dice por ahí, la viada, ¿verdad? De que no hay problema, tú colabora con la obra de Dios y ya mañana a ver qué pasa. Entonces uno debe de saber que Dios lo permite para que nosotros seamos probados. ¿Qué tanto en verdad nosotros estamos creyéndole a Dios o qué tanto nosotros estamos cobijándonos bajo lo que alguien más me diga que está bien y por eso yo lo voy a hacer? Amén. Nosotros tenemos conocimiento, nosotros tenemos entendimiento, tenemos sabiduría, nosotros tenemos acceso a la búsqueda de la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. O sea, no tenemos pretexto para decir, pues es que me engañó bien feo. Pues sí te engañó bien feo porque tú te dejaste engañar bien feo. Amén. Dice que son, ¿qué dice que sigue diciendo? Desprecian al Señor y dice, atrevidos. Amén. Son personas realmente que tienen una característica tan fuerte que ellos no se detienen, son osados. Y a veces esa osadía como que impresiona a las multitudes. Una persona osada impresiona a las gentes. Dice, no, este vale la pena seguirlo. Sí, pero espérate, es osado, pero se está aventando al vacío. O sea, es osado, pero está aventándose
a lo que no es de Dios, a lo carnal, a lo material. Es más materialista. Su vida, lo ves, lleno de más amor al dinero y al bienestar que realmente a la palabra de Dios. Son muy osados, sí son muy osados, pero no para lo bueno. Dice que son también contumaces. Cuando hablamos de una persona contumaz, estamos hablando de una persona que es engreído, arrogante, presuntuosos. Es una persona contumaz. De mucha categoría y cuidado, mucho respeto, y ya me lo quieren que ya se sientan hasta los papas también, que les besen la mano ahí. Traen su anillote allá también para que les besen ya casi la mano. Mucha arrogancia en su vida, ellos se sienten los siervos del Señor, los hijos de Dios, y la pechuga bien alta, ¿va? Y todos los demás ya andan ahí haciendo fila para, pasar un ratito la bendición. Arrogantes, dice la palabra de Dios, dice atrevidos y contumaces. Eso es contumaz, una persona arrogante, presuntuosa. ¿Eso es lo que Dios nos pide a nosotros? No, hermanos. Y ahora ya la gente ya no puede ni siquiera hablar con las personas importantes de la religión, porque hasta guaruras traen. Para que llegues a ellos tienes que pasar por un montón de guardaespaldas. Eso no es de los siervos del Señor, correcto. Y no digo que no sean siervos del Señor por eso, pero eso no es correcto. Y eso debería de analizarse en la vida de cada uno de nosotros cuando queremos oír a alguien o seguir a alguien. Dice, no temen decir mal de las potestades superiores. En otras palabras, sí son personas con muchas capacidades, pero vuelve a lo mismo. No tienen respeto por lo superior. Ellos dicen, no, yo dependo de Dios. A mí Dios nada más me manda. Pero sí, Dios los manda a ellos, pero ellos no obedecen a nadie. No respetan a nadie. Ellos siempre llevan la dirección de todo. Entonces Pedro ataca y ataca y ataca lo mismo para que podamos nosotros de un modo o de otro entender que en la palabra de Dios está todo para que nosotros no digamos, me sorprendió. Es que yo no me esperaba esto de este gran siervo de Dios. Me sorprendió. Nada, no hay sorpresas. Hay muchas cosas que deberíamos estar analizando en la vida de quienes nos presiden. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que debemos de ser cartas abiertas, leídas de todos. Yo por eso siempre le digo a ustedes, hermanos, ustedes nunca nada más vean a mi persona como todo lo que me dice el pastor, eso es de Dios y todo me lo voy a tomar y a aplicarlo a mi vida. No, analicen lo que les enseño. Yo no quiero gente que nada más me venga a oír. Yo quiero entrenarlos a ustedes, a que ustedes vengan, analicen lo que se les enseña y digan, es palabra de Dios. Y entonces pueden decir, no lo dijo el pastor, lo dijo Dios. Amén. Porque lo que yo dije es verdad, palabra de Dios, no es mía. No es de mi repertorio, de mi sabiduría, de mi conocimiento o de mis planes, de mis propósitos que yo llevo para llevar la congregación. Ustedes analizan todo. ¿Para qué? Para que cuando hagan las cosas no las hagan porque el pastor dijo, sino porque saben que eso es lo que Dios quiere de nosotros. No temen decir mal de las potestades superiores. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí está un poquito medio difícil para comprenderlo, pero de cualquier manera que lo comprendamos, la verdad es que habla del respeto. Algunos dicen que aquí está hablando de que estas personas, dice, atrevidos y contumaces, que no respetan las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí está hablando, algunos dicen que se trata de cuando los ángeles, por ejemplo, cuando el ángel peleaba el cuerpo de Moisés y se presenta con Satanás a pelear el cuerpo, dice que no habló mal contra él, sino
viendo la posición, vamos a decir, de delegado que Dios le delegó a Satanás en cuanto a ser el ángel de luz y lo que él tenía. El ángel nunca pronunció una maldición contra Satanás, sino que, ¿cuáles fueron sus palabras? ¿Alguien lo recuerda? El Señor te reprenda. El Señor te reprenda, Satanás. Pero no fue como hoy mucha gente se la da de muy acá, que no, que Satanás, que échamelo a Satanás y que acá yo lo aplasto, le ponen hasta una canción, un canto que yo lo aplasto con el pie y que no, que a mí Satanás me hace los mandados y que yo, hermanos, esas son palabrerías tontas. Ni siquiera saben a lo que están, a lo que se están oponiendo. Él tiene poder, él tiene su autoridad y ellos a esto dicen se refieren mucho sobre el respeto. Otros dicen que no, que se refiere a Dios mismo, que no hay el respeto para el señorío de Dios. Pero sea lo que sea, hermanos, el punto aquí, y no vamos a discutir eso, pero el punto aquí se trata de respeto. De respeto. Que los ángeles, aún siendo Satanás, no lo tratan como si fuera así cualquier cosa. Tiene su posición y merece su respeto. Y los hombres, dice, estos hombres no tienen respeto por nada. Siendo los ángeles mayores, ni siquiera los respetan. Amén. No hay respeto. Entonces, ellos tratan al diablo y a los espíritus inmundos como, no, que esto y que el otro, que nosotros y que tenemos el poder de Dios. No tienen nada, nomás lo que tienen es una lengua sin hueso, es todo lo que tienen. Pero ellos deben de saber que se respeta la autoridad superior, sea quien sea, humana. Por eso dice la palabra de Dios que nos sujetemos a nuestros gobiernos, amén. Por bueno, porque son bien a todo dar. No es por bueno, simplemente tienen la autoridad. Tienen la autoridad y uno debe de saber ser respetuoso a la autoridad que ellos tienen, no por justo ni por correcto, sino porque son la autoridad. Y ahorita lo que hay es mucha rebeldía de todos lados y Satanás es el padre de la rebeldía. Entonces, algo importante que nosotros vamos a ver es ese reclamo de Pedro que dice, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, en otras palabras, ni siquiera los ángeles se atreven a decirle, este maldito predicador, ¿cuándo cuándo te lo llevas, Dios? ¿O cuándo lo matas? ¿O cuándo lo destruyes? O sea, ellos ellos se respetan. En otras palabras, habla aquí Pedro de respeto. Amén. Entonces, y nosotros tenemos que aprender a respetar las autoridades que Dios ha puesto, sean eclesiásticas, sean de gobierno, sean de lo que sea, respeto. Mantener respeto. Pero estos hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, Pedro los trata como si fueran cualquier bestia que no entiende nada, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí quiero, antes de terminar, ya voy a terminar, pero quiero aclarar esto. Muchos toman esta cita bíblica para decir que nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición. Entonces mucha gente dice, nació para perdición. Esta persona no va a ser salva nunca porque nació para perdición. Otros le dicen, pues a lo mejor yo nací para perdición. Dice aquí la Biblia que estos nacieron para perdición y para presa. Es probable que yo sea también uno de esos. ¿Usted qué dice? ¿Que estas personas nacieron para hacer eso? ¿Eso es lo que está diciendo Pedro aquí? Mire, dice, pero estos hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Pedro está diciendo que estas personas nacieron para ser presas y ser destruidos. No.
No. Él está hablando, pero fíjese que hay una palabra que dice ¿cómo? Antes de animales, dice ¿cómo? En otras palabras, Pedro está poniendo un ejemplo de que estas personas que no respetan, que pronuncian juicio de maldición contra las cosas que ni siquiera entienden, como animales irracionales, en otras palabras, está haciendo un ejemplo, no está diciendo que son animales irracionales, está diciendo como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. En otras palabras, ¿quiénes nacieron para presa y destrucción? ¿Las personas? No, los animales irracionales nacidos para presa. Y no quiere decir que ellos son la presa, sino nacidos, la palabra ahí es que ellos son de presa. Son los depredadores, son los que ponen la trampa, son los que cazan. Estos animales irracionales, nacidos para apresar, para atrapar, dice, y destrucción, en otras palabras, para atrapar, para destruir. Los animales irracionales, pero no los seres humanos, no estos falsos maestros. Porque Pedro está diciendo que ellos son como estos animales que nacieron para presa. En otras palabras, esa es su naturaleza. Entonces está dando un ejemplo nada más que son como, no dice que son animales y que nacieron así para ello. Pero están actuando como esos animales que sí nacieron para la presa, ¿verdad? Como el perro que vamos a hablar de ahí, los perros de casa, ¿verdad? Que hay unos que muerden y ya no sueltan. Nacieron para atrapar, para destruir. Y estas personas actúan como ellos. Entonces yo nada más quería que quedara claro esto, porque muchas veces la gente lo saca de contexto, lo lee para sí mismos o se lo aplica a otro diciendo que pues nacieron para destruir por eso son malos, porque nacieron para destruir. Ya son las 9 y ya me destruyó el tiempo, no me alcanzó. Pero sí no quería que se quedaran con esta cita así nada más, quería explicárselas para que pudieran entender que no es que las personas nazcan para destructores y para eso nació, para destruir. No, cada quien elige su forma de vivir. Nacimos como en el pecado, pero tenemos la oportunidad de poder cambiar. Amén. Nacimos con esa disposición de pecar, con esa facilidad de pecar más que de vivir en santidad. Entonces, pero ya es decisión muy nuestra, cuando tenemos la edad suficiente de relacionar lo correcto y lo incorrecto, qué va a ser de nuestra vida. Amén. Entonces cada quien decide qué va a hacer de su vida. Pero eso de que nació para ser un depredador y que por eso es lo que es. No, en el camino se hizo. En el camino se hizo, pero él no nació nada más para ser ese depredador. Y toman esta cita bíblica como para decir, es que así nació. Aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo al animal con el cual está comparando Pedro a esta persona que dice ser maestro o siervo del Señor. Comentarios. Gracias, hermano. ¿Entendemos, hermanos? Yo terminé. ¿Ustedes, comentarios, preguntas? No se queden con la duda. Pregunten. Pregúntenme a qué horas terminamos. Dios me los bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos en internet. Tengan una hermosa noche.